¿Qué es la conexión en serie? La conexión en serie es un camino donde va a pasar la corriente. Ese camino va a alimentar a varios componentes. Es muy importante distinguir eso, porque podemos encontrar una conexión de serie de consumidores o de cargas, pero también podemos encontrar dos fusibles conectados en serie y no por eso el voltaje se va a dividir. O inclusive podemos encontrar varios interruptores conectados en serie y de alguna forma también podríamos pensar que el voltaje o vamos a tener una caída de voltaje. Si estamos hablando de cargas, entonces el camino donde va a pasar la corriente surge por el positivo, pasa por el switch y llega directamente al consumidor. El voltaje que le esté llegando al foco número 1, como en este caso, va a llegar y el restante voltaje va a hacer de que el foco número 2 pueda encender. Cabe destacar aquí que el voltaje se va a repartir entre los consumidores. Repito, son consumidores. Si estamos hablando de fusibles o estamos hablando de interruptores, el voltaje no se va a repartir debido a que ellos no consumen la corriente eléctrica. El fusible simplemente protege y el interruptor simplemente lo que hace es abrir y cerrar el circuito. Entonces, una de las características principales de un circuito en serie es que hay un solo camino de corriente, tenemos un solo retorno. Otra cosa importante, que la corriente que pasa por un circuito eléctrico en serie es la misma desde principio a fin. Y que si un componente de estos, en este caso la carga, es afectado, la carga está abierta, no va a permitir que otro consumidor pueda trabajar. Esto cabe destacar que son principio básico de un circuito en serie. ¿Esto dónde lo podríamos aplicar? ¿Cómo podemos determinar qué circuito está conectado en serie y qué circuito está conectado en paralelo? Un ejemplo muy representativo es en el sistema, por ejemplo, de arranque, en el cual contamos con un solo camino de corriente, pasa por un fusible y este llega directamente al consumidor. Aquí, de hecho, el voltaje no se va a repartir. ¿Por qué motivo? Porque contamos con un interruptor que simplemente lo que hace es abrir y cerrar el circuito. Y esa corriente va a llegar por el fusible, que tampoco va a consumir, simplemente va a proteger. Y aquí tenemos un consumidor en el cual va a llegar el voltaje, pero este consumidor no va a repartir el voltaje con ningún otro. No es como en el caso de los focos, en los cuales los focos, al momento que están conectados en serie, el voltaje se va a repartir, pero sigue cumpliendo la misma función. Un solo camino de corriente, un solo camino de tierra. Si un componente se daña, afecta al otro y la cantidad de corriente que tenemos en un principio va a ser el final. En este caso, una conexión en serie lo tenemos en el circuito de arranque. Otra conexión en serie la podemos encontrar, por ejemplo, en el circuito de bobina encendido o en el sistema de encendido, en donde pasa una línea de corriente por un fusible, antes pasa por un switch, va a llegar y va a alimentar al positivo de la bobina. El negativo de la bobina es controlado por medio de unos interruptores, normalmente manejándolos con unas señales negativas, los cuales se van a abrir y cerrar. Pero a final de cuentas, esta es una conexión en serie. Son ejemplos representativos de estos circuitos en donde la corriente es de una misma cantidad. Si se daña, por ejemplo, el switch, deja de trabajar el fusible, y si se daña el fusible, deja de trabajar la bobina. Pero en este caso, el voltaje no se va a repartir debido a que ellos no son consumidores. La única carga que tenemos aquí, pues está presente en la bobina encendido. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros aquí tenemos un voltaje de 12, este voltaje va a salir en el momento que nosotros accionemos el switch y de aquí va a pasar por el fusible va a proteger y de un punto va a llegar directamente a la bobina para que maneje el voltaje. Aquí contamos con dos fusibles conectados en serie. El hecho de que tengamos dos fusibles conectados en serie no quiere decir que el voltaje se lo vaya a repartir. Simplemente lo que va a pasar, va a proteger de alguna forma en un punto hacia otro.
este voltaje va a ser el mismo que va a llegar al consumidor. Si se daña un fusible, nos va a afectar el otro y por eso el componente no va a trabajar. Cabe destacar que la mayor parte de los circuitos eléctricos del vehículo está conformado por una conexión en serie, una parte, algunos componentes están conectados en paralelo y hay una combinación de ambos circuitos en el vehículo en una conexión mixta. En ese punto, la conexión en serie es uno de los puntos que principalmente lo podemos manejar como circuito de control. Aquí contamos, por ejemplo, con un circuito en serie en el cual tenemos un switch que va a controlar o va a alimentar a otro switch y este a su vez va a alimentar al motor de arranque. Esto es muy recurrente para cuando se genera un cortacorriente. Alguien que te comente, oye, necesitamos poner un cortacorriente en el vehículo, entonces se le sugiere que se le ponga un switch conectado en serie con el switch principal. ¿Para qué? Para que cuando te subas al vehículo, gires el switch, llegue la corriente a nuestro switch, que en ese momento puede ser un switch que esté oculto, y esta a su vez, al momento de accionarlo, llegue la señal directamente a nuestro switch secundario y esta a su vez llegue directamente a la marcha. Si este switch se encuentra apagado, a pesar de que se le dé marcha de aquí, pues simplemente no va a pasar la corriente. Y aquí el voltaje simplemente no se reparte, pero a final de cuentas tenemos un circuito en serie en el vehículo.